Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Vamos a analizar a qué nos invita el mercado a mirar, y lo vamos a hacer a esta hora con José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Matrimoniales. José María, muy buenos días. Muy buenos días, Eva, y muy buenos días a todo el resto del equipo. Pues lo estamos diciendo y comentando entre los principales asuntos del día, donde surgen las principales cuestiones para plantearte, considerando que estamos a punto de irnos de vacaciones y bueno, de cara al mercado que seguirá primer semestre zanjado y por fin ya ha llegado ese, empezando aquí por casa, cómo el gobierno saca adelante su primer PERTE mirando al sector automovilístico, vehículo eléctrico y conectado, el día en el que la Unión Europea ya da el visto bueno a ese plan de recuperación de España y de otros tantos vecinos europeos para la llegada de esos fondos Next Generation. En este contexto en el que parece que llega el momento de impulsar esa reactivación económica, quería preguntarte, José María, fondos, ¿dónde están las oportunidades mirando aquí al mercado español? Bueno, efectivamente, por fin llegan los fondos tan esperados desde la Unión Europea, los fondos Next Generation, y con esos fondos también llegan las reformas que debemos de llevar a cabo, ¿no? Es la parte quizás que menos nos va a gustar a todos, ¿no? Y las dudas aquí son reformas que nos permitirán a todos mejorar la competitividad como país, o en cambio van a ser una serie de parches que se van a aplicar. Es decir, muchas veces no está solo en cómo nos llega ese dinero y cómo se gasta, sino también cómo se invierte y sobre todo se genera competitividad. Aquí hablamos mucho de ese dinero que nos va a llegar, que evidentemente es una muy buena noticia, pero no se habla nada, y esperemos que la tutela de la Unión Europea en este sentido, bueno, pues esa impronta se deje notar mucho, es cómo se invierte bien. Y también yo creo que sería eficiente o sería una buena noticia en cómo se gasta el gasto público, que fuera más eficiente aún. Digo esto porque realmente todo lo que es el tema burocrático es súper tedioso, va en contra de lo que sería pues, la creación de valor por parte de las compañías, y eso también puede ser un lastre, sin duda alguna, de cara a futuro sobre nuestro mercado financiero, ¿no? Al cual en estos momentos encima llueve sobre mojado, después de los datos que estamos conociendo por los datos de la pandemia, en este caso que se deja notar, bueno, pues en el sector turístico, en el sector del turismo, en el ocio, que era una gran esperanza para este verano y que, bueno, pues empieza un poco a enfriarse los ánimos, y esto se deja notar mucho en nuestro mercado financiero, que la primera parte del año lo hacía muy bien y luego poco a poco, según ha ido avanzando este ejercicio, pues hemos ido perdiendo un poco de impulso frente a nuestros competidores o frente a otros países de la Unión Europea, ¿no? Con lo cual eso debemos de tenerlo muy, muy presente. España, por valoración, por rentabilidad por dividendo, por tipo de compañías, por la tenacidad de sus empresarios y también de sus trabajadores, es un sitio fantástico para invertir. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, desde Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, creemos que hay otros mercados que muestran quizás en estos instantes más atractivos dentro de nuestra Europa o fuera de nuestra Europa, en este caso también incluso en la bolsa norteamericana. Ahora bien, si alguien quiere estar en renta variable española, quiere tener algo de peso en este mercado, a nosotros los fondos o casas que nos gustan especialmente, en el caso de GESConsul, tiene un mixto de bolsa, el GESConsul León Valores Mixto flexible, que es una buena opción a la hora de acercarse al mercado de bolsa española. Si queremos tener España junto con Portugal, que yo creo que es un buen cóctel a la hora de invertir, la casa, en este caso Bestinver Fidentis, con su Fidentis Tordesillas Iberia, puede ser también una idea fantástica. Y luego hay una casa que es CES, a través de su Mediterraneous Absolute Value, que sería un long short a la hora de apostar no solo por España, sino también por la bolsa francesa, por la bolsa portuguesa, como decía anteriormente, o la bolsa italiana, pero combinando posiciones largas, compradas, con posiciones vendidas. No obstante, repito, a nosotros nos gusta mucho más invertir en la bolsa española, pero a través de un fondo global europeo. Por ejemplo, es el GAM Star Continental European Equity. Pero que es mejor opción en estos instantes que estar apostando sobre nuestro mercado, dado que todavía hay muchos nubarrones de cómo vamos a gastar este dinero y también, obviamente, en el corto plazo, cómo gestionamos esta pandemia en estos momentos donde vemos cómo cada comunidad autónoma pues está haciendo un poco la guerra por su lado, ¿no?
De ahí la importancia del asesoramiento que venimos repitiendo, porque te preguntaba, me has respondido, nos has traído esas respuestas para inversión en España, pero señalando que vuestra apuesta va por otro lado. Estabas hablando de nubarrones, que todavía sobre cómo se van a gastar esos fondos, y nubarrones los que se ciernen en torno a ese dato de inflación que parece que no da tregua. Veremos a ver si la FED mantiene o no su mensaje y su tesis de que es transitoria, pero está claro que nos lo llevamos en la maleta. El asunto de la inflación, la semana pasada, de hecho, le dedicábamos buena parte, ¿no?, de la conversación por aquello que el BCE elevaba el techo ya al 2%, siendo más acomodaticio, y ahora vemos como, bueno, pues el IPC en Estados Unidos llega a esos máximos desde 2008. ¿Qué hacemos? ¿Dónde miramos? Bueno, cada vez no sé si es tan transitorio o no, lo iremos viendo, ¿no?, con el paso del tiempo, pero está claro que cada vez se baten más las expectativas que se tienen. Lo estamos viendo, lo vimos ayer en el caso de Estados Unidos, pero lo estamos viendo también en el caso de Europa a lo largo de esta misma mañana, ¿no? Con lo cual estamos, sin duda alguna, ante una presión inflacionista. Hemos visto como, por ejemplo, el M1, en este caso la masa monetaria, el dinero que hay en manos de los ciudadanos en Estados Unidos, pues se ha multiplicado por 4 o 5 veces en los últimos meses, y esto evidentemente al final, en cuanto se empieza a gastar, pues esto presiona también al alza los precios, junto con los cuellos de botella en la parte de producción, ¿no? Con lo cual, la inflación es una de las variables o de los nubarrones, como bien apuntas, que se tienen sobre nosotros. Y más que los bancos centrales puedan subir tipos de interés, yo creo que ahí van a tener bastante más paciencia. La clave está en cuándo van a empezar a retirar los estímulos monetarios. Lo hemos visto en el caso del Banco de Nueva Zelanda, como, bueno, pues ya anuncia que se acaban lo que son los estímulos monetarios, ya ha dado pues una fecha muy, muy clave. Veremos hoy las palabras de Powell si hay algún guiño. Yo creo que todavía no, pero lo que está muy claro y lo que empieza el mercado a descontar es que en algún momento dado, a lo largo de este año y principio del siguiente, vamos a empezar a ver menos compras por parte de los bancos centrales de activos financieros. ¿Esto es malo? No, no es malo. Lo que pasa es que el mercado, sobre todo el mercado bursátil, también el mercado de deuda, donde todavía incluso está más adulterado, se ha acostumbrado a la ayuda de los bancos centrales. Con lo cual, veremos cuál es la reacción que tienen los distintos mercados y activos financieros cuando empecemos a conocer cómo los bancos centrales, los grandes bancos centrales, empiezan a comprar menos activos. ¿Cuál es la clave? ¿Dónde hay que estar? Yo creo que donde hay que estar es, evidentemente, donde no hay que estar es en la parte de renta fija de largo plazo, puesto que si los bancos centrales empiezan a retirarse o si empieza a haber datos de inflación algo más altos de los que se habían descontado, lo normal, que de momento no se ha visto, pero lo normal es que los tipos de interés de medio y largo plazo empiecen a repuntar, y eso no es bueno para la renta fija de largo plazo. Ahí es donde no hay que estar. ¿Y dónde sí hay que estar? Yo creo que hay un trinomio muy importante. Uno es la liquidez, el cash. El cash es una decisión y un activo más de inversión, y en el corto plazo yo creo que es algo que apoya o apuntala nuestra cartera. Se puede invertir a través de productos de deuda de muy corto plazo o productos de retorno absoluto. La segunda sería precisamente buenos fondos de retorno absoluto. Nosotros, por ejemplo, utilizamos un producto que es el Picter Atlas, que aquí además trajimos como idea de la semana. Y en tercer lugar, la renta variable. ¿A través de qué? Pues a través de dos tipos de compañías. Unas que sean empresas de calidad y que sean capaces de fijar precios, es decir, en un incremento de precios, en una alza también de impuestos, alza también de los costes, sean capaces de trasladar el precio a los consumidores, puesto que sus productos, sus servicios son demandados por los consumidores. Y en segundo lugar, también la inversión en materias primas. Si hay un activo que puede ser ganador, precisamente son las materias primas, incluyendo el oro físico. Incluyendo el oro, siempre ese valor refugio por excelencia. Mirando también al dato de inflación, estamos viendo también el comportamiento de los bonos, cómo se van viendo presionados. Ayer veíamos también como la curva de tipos en Estados Unidos se aplanaba en 2 y 10 años, tal vez por el temor a esos efectos de inflación sobre el crecimiento. En este contexto, y si miramos a bonos soberanos, no sé cuál es tu elección. Pues muy poquita, Eva, muy poca, sinceramente. Es cierto que se están aplanando, es decir, hay dos fuerzas contrapuestas
Por un lado están las presiones inflacionistas que, como decía hace un momento, lo que normalmente harían sería que los tipos de interés de medio y largo plazo repuntaran, con lo cual no se aplanaría la curva. Lo que veríamos sería la curva como empieza a coger pendiente positiva, pero por otro lado está la fuerza de los propios bancos centrales, que lo que están haciendo ahora mismo precisamente es comprar tramos de la curva de largo plazo. También ha habido cierres de cortos, mucha gente estaba muy posicionada corta las duraciones en la renta fija de muy largo plazo, y ante las últimas palabras, en este caso de Christine Lagarde, y también pues, la posibilidad de que todavía puedan seguir los estímulos monetarios en la parte norteamericana, y como bien apuntas, por el menor crecimiento económico, pues también ha habido cierre de posiciones de cortos que había en la curva de tipos, y eso hizo que los tipos bajaran. Pero yo no veo mucho valor ahora mismo en la renta fija. Cuando vemos fijaos, en el caso de Estados Unidos, el 10 años no llega al 1,50% de rentabilidad, es decir, nos pagan un 1,50% al año, pero es que la inflación está mucho más alta, es decir, la rentabilidad real para un norteamericano a la hora de invertir en deuda norteamericana es negativa. Y eso lo sabe la Reserva Federal norteamericana, y eso lo sabe todo el mundo. Pero es que si nos vamos, en el caso de España, ocurre algo parecido. El 10 años español sí que está en territorio positivo, en 0,30 y tantos % ahora mismo, pero es que la inflación está por encima de ello. Es decir, yo no veo valor en los bonos gubernamentales en este instante. De forma táctica, a la hora de gestionar, no sé, con un fondo flexible, a lo mejor quizás, pero realmente no veo valor. ¿Hay alguna excepción? Sí, la excepción puede ser quizás la deuda pública de China, pero claro, no es apto o no es adecuado para todo el mundo. Hay fondos de casas como puede ser Fidelity o Pictet que tienen fondos que se focalizan en la deuda china. Puede ser donde todavía podemos encontrar, bueno, pues una rentabilidad nominal y real positiva, pero como digo, no es adecuado para todo el mundo. Me quedo más con la deuda corporativa de buena calidad, deudas flotantes, deuda subordinada, europea, donde podemos encontrar todavía algo de valor, o fondos de retorno absoluto, como decía antes, el cash. Lo demás, en la renta fija tenemos que intentar, diría, empatar, ¿de acuerdo? Es decir, que no nos genere ruido, que no nos genere inestabilidad en un entorno inflacionista. Quien nos tiene que meter goles, sin duda alguna, es la parte de renta variable. José María, te voy a robar un poquito más de tiempo, porque en el fondo me lo has dejado no me justo ahí. Tiempo, Eva. Sobre la mesa, porque te preguntaba primero oportunidades en España. Me has ofrecido oportunidades, pero nos señalabas otros mercados favoritos donde buscar refugio y oportunidades con la inflación. No te gusta la renta fija y hablabas de perfiles de inversores. Estamos a punto de hacer las maletas, yo creo que deberíamos dejar las cosas preparadas. Mirando a medio plazo, no sé si podrías dibujarnos o situarnos algunas recomendaciones tanto para un perfil más agresivo como para un perfil más conservador. Vale, en mi caso no va a ser maleta, sino va a ser mochila, puesto que de nuevo vuelvo a hacer el Camino de Santiago y voy en búsqueda de las conchas y las flechas amarillas, ¿no? Qué maravilla. Bueno, pues en la mochila no cabe el portátil, hay que alejarse un poco de los mercados. No coge, pero siempre coge cualquier móvil, con lo cual estoy siempre localizable. Una cartera para un inversor agresivo, bueno, yo creo que ahora mismo, hay que diferenciar ya no solo agresivo o conservador, sino también el plazo de la inversión. Hay personas que a lo mejor invierten más a corto plazo, o bien que han conseguido ya su objetivo de rentabilidad para este ejercicio, o bien quieren estar en verano tranquilo, bien porque vayan a coger una mochila o vayan a coger una maleta, o simplemente van a quedarse en casa y quieren estar tranquilos y no quieren estar con con esa desazón en cuanto a qué pueden hacer los mercados de capitales. Para ellos, agresivos o conservadores, mi recomendación es que de forma táctica, temporal, reduzcan el nivel de riesgo global de la cartera. ¿Dónde refugiarnos? Pues precisamente en fondos cuasi liquidez. Un ejemplo puede ser el Dunas Valor Prudente, o fondos de retorno absoluto, como puede ser lo que decía anteriormente, el Pitzer Atlas. Nosotros es lo que nos estamos recomendando a nuestros asesorados. Pero luego, para aquellos inversores que van enfocados más a largo plazo, pues yo creo que en el caso de un inversor más conservador, debería de estar combinando lo que decía anteriormente, la cuasi liquidez, a través de esos productos de deuda de muy corto plazo, retornos absolutos, algo de mixtos patrimonialistas, pues por ejemplo, el caso puede ser un First Eagle Amundi International, que además, por cierto, tiene oro físico, y algo de rentabilidad por dividendo, fondos globales con algo de rentabilidad por dividendo en estos instantes, puesto que el dividendo puede aportarnos algo más de estabilidad al conjunto de la cartera, pero en un peso no muy alto la cartera. Y en un inversor agresivo, yo creo que no debe de faltar fondos globales de renta variable internacional, donde se combine calidad, donde se combine growth y value. Ejemplos hay, casas como puede ser Goldman Sachs o Robeco,
fondos de renta variable europea. Yo creo que esto, al hilo de lo que decías antes de la bolsa española, yo creo que es interesante tener bolsa europea a nivel global. Y luego fondos temáticos. No debe de faltar fondos temáticos, sobre todo orientados hacia la revolución tecnológica, hacia la revolución demográfica, pero también hacia la revolución de sostenibilidad. De forma táctica, menos peso en emergentes, un poquito más de peso a nivel de Europa. Y luego el resto, pues como decía antes, liquidez, retornos absolutos. Yo creo que es una combinación interesante, sobre todo para aquellos inversores agresivos y que vayan a largo plazo. Pues ahí está ese reparto del peso de la mochila para estas vacaciones, para llevar a cabo unas buenas inversiones. José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y si no volvemos a hablar, que sea una buena caminata en ese camino de Santiago. Feliz verano. Muchísimas gracias. Feliz verano, buen negocio y buen camino para todos.